buenos días. Hoy me he venido con todo el equipo, que siempre me hace ilusión sacar la maqueta, y vemos rápidamente el tema de autómatas programables. El tema es, vamos a hablar de implementación, ¿vale? Lo que hemos visto en el tema 3 de grafos de estado, de definición formal de sistemas combinacionales, definición formal de sistemas secuenciales y la definición del problema de control, pues entra dentro de lo que habíamos visto un poquito de los problemas de diseño. Y comentamos que también hay que aprender, vamos a aprender también a implementar controladores, a llevar esos diseños que están escritos en un papel, pues a llevarlos a que funcionen. Y el dispositivo industrial, donde se implementan sistemas de automatización en la capa más cercana a la capa de dispositivo, esto es lo que se suele conectar a lo que es directamente los sistemas de actuación y a los sistemas de sensores, pues es el autómata programable, en inglés PLC, que viene de Programmable Logic Controller, controlador lógico programable. Bueno, ¿qué es un PLC y cuál es qué diferencia ello, qué desarrollo histórico tiene en relación con otras cosas de las que disponemos? Bueno, pues como realmente cuando en los albores de la automatización, pues vamos a aprender que, de hecho, el tema que viene, cuando tenemos el lenguaje de particulares, pues que los primeros automatismos no se hicieron con semiconductores, sino que se hicieron pues a través de conceptos de interruptores. En particular el relé, pues es mucha bueno, es un dispositivo que se utiliza mucho para automatizar, se sigue utilizando, lo tuvimos hace un par de clases, y lo que se entendía era que se hacían controladores con lógica cableada, con un conjunto de relés, conjunto de interruptores. Ya hace dos clases, cuando hablamos del relé y de lo que era el diagrama de contacto, dije que ya con básicamente cualquier función combinacional pues se puede hacer en base a la suma, multiplicación y negación que te permiten los relés. Veremos también que también se puede implementar memoria, y como puedes implementar una memoria, puedes implementar funciones lógicas, puedes implementar cualquier controlador combinacional, o sea, secuencial, por complejo que sea, con un conjunto de relés y de cables y de conexiones. Eso era lógica cableada, que el problema que tenía es que si tú quieres cambiar el comportamiento del controlador, tienes que descablear y volver a cablear. Luego, fijo. El concepto de lógica programada, pues es cuando tengo un dispositivo en el que puedo cambiar el comportamiento cambiando el programa y no cambiando las conexiones. De ahí viene el nombre de PLC, controlador lógico programable. El desarrollo de los PLC sufre un desarrollo más o menos paralelo a lo que sería la informática de consumo. Digamos, en lo más profundo, seguimos teniendo que un PLC pues no es más que un dispositivo programable basado en la arquitectura de von Neumann, igual que todos los dispositivos programables que estamos acostumbrados a utilizar. Es un dispositivo que tiene una unidad de control, una memoria, ¿vale? En la memoria almacena los programas son instrucciones que le mandan la instrucción de control para que haga operaciones matemáticas, también tiene su unidad de cálculo matemático, y es capaz de ejecutar programas secuenciales, igual que es capaz de desarrollarlo cualquier ordenador personal. Como os he comentado, sin embargo, siguen un desarrollo paralelo a lo que es la informática, digamos, personal, y se desarrolla sobre todo pues, en el ámbito de la industria, en particular la industria de la automoción. Esto que tenéis aquí es un PLC, es un PLC de tipo compacto. ¿Qué diferencias principales hay entre un ordenador portátil y un PLC así a primera vista? Bueno, obviamente los ordenadores que nosotros tenemos, pues potencialmente tienen la misma capacidad. Podemos cargar el programa, podemos ejecutarlo, pueden leer sensores y actuadores.
Los autómatas programables, bueno, principalmente lo que ocurre es que son dispositivos, que son, por así decirlo, como ordenadores pensados ya para la industria y para la labor que os hemos comentado, la de resolver problemas de automatización sencillos. Por lo que cambia un poco tanto sus objetivos de diseño como sobre todo, capacidades de entrada y de salida. ¿Vale? Los PLC pues están compuestos, como he dicho, de un micro, de una memoria donde cargamos el programa y montones de entradas y salidas. Las principales diferencias entre la informática profesional, digamos, normal y un PLC, pues básicamente radican en sus objetivos principales. El objetivo del PLC, cuando tú te compras un PLC, normalmente te lo compras para resolver un problema de automatización concreto, para automatizar un proceso, un sistema. Cuando tienes un sistema de automatización de propósito general, lo que sueles tener son múltiples aplicaciones que puedes ejecutar y vas cambiando de una aplicación a otra. Aquí pues tienes tu navegador, tienes tu editor de texto y tienes tu juego. Y puedes ir cambiando de aplicación normalmente. Los PLC no están pensados para eso. Los PLC están pensados para cargarles un programa, ¿vale? Y ejecutar ese programa toda la vida. Y como digo toda la vida, me refiero a que un PLC está diseñado para encenderlo y no apagarlo en 25 años. Los PLC no se apagan. Se encienden, le das al play, pones el programa en funcionamiento y se queda en funcionamiento para toda la vida. Lo cual cambia mucho en comparación con un ordenador de propósito general. De hecho, una de las principales diferencias que hay, pues obviamente son los requisitos de funcionamiento que tienen los ordenadores de consumo de los PLC, pues, de poder trabajar en distintos ambientes de temperatura, digamos, aislamiento magnético, robustez al uso de que puede estar encendido una gran cantidad de tiempo. Digamos que esos son diferencias fundamentales de una cosa y otra. Aquí pues no hay pantallazos azules, no se queda colgado nunca. Esto no se puede quedar colgado porque está operando sobre algo que es verdad, al contrario de los dispositivos de propósito general. También pues veréis que cuando tú te compras un PLC te dan esto de aquí. Este cacharrito de aquí es el PLC, esto es la fuente de alimentación. ¿Vale? Bueno, lo primero que os puede llamar la atención es que pues no tiene pantalla, no tiene teclado, no tiene puerto USB, no tiene salida HDMI, no tiene nada. Absolutamente lo veis, bueno, esto con qué te conectas a él o qué es lo que con qué te comunicas con él. Y bueno, efectivamente, estos dispositivos no están pensados para que alguien esté operando sobre ellos. No tienen los dispositivos entre esa idea son radicalmente diferentes. Un ordenador nuestro personal, obviamente lo primero que tiene que tener pues, es un dispositivo de entrada que te permita operar con él, como puede ser un ratón, un teclado, y un dispositivo de salida, una pantalla que te muestre cosas. Aquí no hay ni teclado, ni pantalla, ni ratón. Por el contra, ¿qué es lo que tiene? Ves aquí un montón, una pequeña fila de puertos de conexiones que en este caso dependen del PLC. ¿Qué se diferencia unos PLC de otros? Obviamente en la capacidad de cálculo, la velocidad del micro, la capacidad de memoria, todo eso es muy diferente, pero cuando uno habla de cómo de grande es un PLC, no habla ni de memoria ni de velocidad de micro. Cuando lo que cuesta dinero los PLC normalmente son el número de puertos de entrada y de salida que tiene el dispositivo. ¿Vale? Cuando tú te compras este ordenador, ¿vale? Si tú le quieres conectar que encienda una bombilla, tal y como te lo compras, no tiene nada para encender una bombilla. Yo tengo aquí una bombilla aquí, ahora la vamos a encender. Y no tengo forma de sacar de aquí un cable y darle la orden de que encienda la bombilla. Tampoco tengo ninguna forma de que si yo tengo aquí un sensor, aquí veremos que tenemos un sensor capacitivo que detecta metal, que se pone a 1 a 24 voltios cuando detecta metal, pues aquí no tengo nada que meterle. Esto no tiene ni tarjetas ni de entrada, de salida, ni analógicas ni digitales. Tiene su teclado y tiene
su monitor y a través del puerto de teclado USB podré conectarle cosas, pero de forma nativa no tiene puertos de entrada y salida. Los PLC, lo principal es poder conectarle señales de cualquier tipo, digitales, analógicas, en tensión, en intensidad, ¿vale? Cualquier tipo de señal que provenga de un dispositivo de verdad, de algo real, pues se tiene que poder conectar al PC para que reciba esa señal. Estos son los puertos de entrada y los puertos de salida. Los PLC, insisto, la gama, cuando uno habla de gama de PLC, lo que habla es de cuántas señales es capaz de manejar. Para esto es un gama baja, esto es de andar por casa, esto tiene, pues es capaz de manejar 15 salidas digitales y 14 entradas digitales. Esto es poquísimo. Gama media está pues en las centenas, 100, 200, 300 señales. ¿Vale? En los PLC pues llegan a manejar miles de señales. Un PLC grande en una refinería puede manejar 2000 entradas y escribir en 3000 actuadores. Cada uno de ellos conectado a un dispositivo concreto. El número de señales, insisto, es lo que más suele caracterizar el tamaño de un PLC. Como veis, insisto, es un PLC pequeño. ¿Vale? Con pequeño entendemos muy pocas señales. Los PLC normalmente, cuando uno se lo compra, dependiendo de la gama, pues sobre todo los de gama media y gama alta, como lo más importante es el número de señales y qué tipo de señales, porque no todas las señales son iguales, hay señales que van, insisto, en 0,20 mA, en 420 mA, otras están en tensión, otras están en tensión colector abierto, otras son salidas a relé. O sea, es decir, la propiedades eléctricas del dispositivo al que te vas a conectar lo tienes que tener en cuenta para ver qué tarjeta de entrada y salida tiene que tener tu PLC. ¿Vale? De tal forma que aparece una distinción muy sencilla, pero muy tonta, del PLC, que se suele llamar los monocuerpos o los expandibles. Este es un PLC monocuerpo. ¿Esto qué significa? Esto tú te lo compras, es de bajo coste, te lo vendían relativamente barato, estaba en torno a 250 euros, y te dice: yo te vendo un PLC sencillo que ya tiene integrado 16 entradas, 16 salidas. Si tu aplicación solo necesita 16 entradas digitales a 0,24 voltios, 16 salidas a relé, pues te compras esto y no te tienes que comprar nada más. Pero esto pues es para problemas pequeños, te lo compras y ya está, y te vale con ese número exacto. De hecho aquí, incluso este que es muy pequeñito, tiene dos tarjetas de expansión. Estos dos frontales, ¿vale? No sé si lo podéis quitar, no hace falta un destornillador. Estos dos frontales es para comprarte, te dan algunos módulos de expansión para poder ponerle algo adicional. Pues por ejemplo, si necesitas tener una entrada analógica o una salida analógica o una comunicación wifi, te lo compras aparte. Los PLC por general son expandibles y uno se compra por un lado el micro y por otro lado le conecta las tarjetas que necesita de comunicaciones y de entradas y salidas. Esto lo vais a ver un poco cuando acaben las prácticas que tenemos en el centro, en el laboratorio. Vais a trabajar con los módicos M340 de Schneider, son un autómata de gama media y de hecho ese es bastante más caro, solo el micro vale 2.000 euros. Y ese es expandible, ¿vale? Te viene en una especie de rack de metal con una serie de racks donde puedes pinchar tarjetas, te compras las tarjetas que tú necesitas, tu aplicación, las pinchas y se quedan unidas al bus de comunicaciones del micro. Entonces se compra por un lado el PLC con el micro y por otro lado las tarjetas que te hacen falta. En este PLC, que es como un monocuerpo, no hay que hacerlo, también eso afecta a la programación, pero en un PLC normal, pues tienes que, en función del proyecto, escoger las tarjetas para colocárselas. Bueno, voy a enchufarlo un poco. Si os acercáis a un PLC, este es pequeño, todos son iguales, lo primero que podéis buscar es darle vuelta, ¿vale? Y entonces uno lo mira y lo primero dice: ¿dónde está el botón de encendido? ¿Vale? Os acercáis por aquí, le podéis dar todas las vueltas que queráis y esto no tiene botón de encendido. Los PLC no tienen botón de encendido. Esto es el botón de encendido. El PLC, cuando se va a enchufar, cuando se conecta,
ya está encendido. No hay que hacer nada más. Esto tiene un sistema operativo, es un dispositivo igual que vuestro ordenador. Vuestro ordenador cuando arranca Windows. Este lanza su sistema operativo. Lo que pasa es que el sistema operativo de un PLC es muy sencillo. El sistema operativo del PLC solo tiene una tarea en su vida, dos tareas en su vida. Cuando arranca el PLC, porque lo que hace es que hace un chequeo de hardware. Comprueba si detecta que hay algo que esté roto o que haya algo que falte. ¿Qué es eso de que haya algo que falte? Que tú le hayas dicho que le has pinchado una tarjeta de wifi y aquí no hay ninguna tarjeta de wifi. Ese tipo de chequeos sí los puede hacer. Se levanta y mira si está todo bien. Si falla algo, se queda colgado y pone aquí una lucecita roja que pone error. Se queda parado, no hace nada. Si no hay ningún error, hace lo único que hace, que es coger el único programa que tiene en memoria y lo carga. Esto, al igual que los dispositivos de los ordenadores, tiene una memoria RAM que es volátil y una memoria que no es volátil. La memoria que no es volátil tiene almacenado el programa, lo coge y lo carga en la memoria volátil y bueno, ahí un poco ahí se queda parado. Pues realmente los PLC se suele decir que solo tienen tres modos. Un PLC o está estropeado, en fallo, o tiene el programa en memoria y no lo está ejecutando, o tiene el programa en memoria y lo está ejecutando. Solo tiene esas tres formas de estar. De hecho, aquí no hay ningún botón de on, pero hay una pestañita que con un destornillador yo lo puedo mover y pone que el PLC lo puedo poner en modo programación o en modo ejecución, porque son los dos únicos modos que tiene. Porque al contrario de lo que pasa con los PLC, aquí solo hay un programa. En un PLC solo hay un programa. De tal forma que cuando programan un PLC es decirle el único programa que va a ejecutar en su vida, ¿vale? El único programa que va a ejecutar en su vida. Y me voy a arriesgar, ¿vale? Vale, entonces, efectivamente, esto lo programé hace unos 15 años. ¿Vale? Y este PLC, pues tiene cargado en memoria, lo que estaba apagado, lo he enchufado, lo único que ha hecho es conectarse y cargar el único programa que tiene. Que su única obsesión en la vida es coger la cajita, subirla arriba, pasarla de la cinta transportadora a la derecha y tirarla por la izquierda. Y cuando termina, espera la siguiente. El único programa que ejecuta este PLC. Si lo hago así, ya después se va a apagar. Solo se carga un programa. En este caso, pues ya voy a imaginar que lo que está esperando es que detectar algo y lo tira. Y el PLC estaba apagado, en ejecución solo tiene un programa, lo carga, no había errores y lo pone en ejecución porque está en modo run. Si hubiera estado en modo programación, no se pondría en ejecución y no ejecutaría el programa. Vamos a hablar de lo que es ejecutar el programa. Bueno, ¿esto qué es lo que está haciendo aquí? Bueno, toda esta maraña de cables, ¿vale? Pues va a esta manguera de 37 hilos, también lleva alimentación y tierra, lleva todas las 15 salidas, las 16 y las 15 entradas, y va conectado al sistema. Este es nuestro sistema. Esto es lo que yo pinto, este es nuestro sistema de verdad. Aquí están los sensores y los actuadores que con una interfaz eléctrica se comunican con las tarjetas de entrada y salida. En este caso son salidas a relé. No sé si no se escuchaba muy bien, pero aquí cada vez que yo encendía o activaba un actuador suena clac, 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 porque aquí hay un relé pequeñito. Este relé, por ejemplo, dice que se diferencia el relé pequeñito que hay aquí del relé que os enseñé el otro día. Pues obviamente en el amperaje que es capaz de soportar el interruptor de salida. Este relé pequeñito es un relé que solo es capaz de, es lo que se llama un relé de mando. Esto es para atacar a otro relé más gordo que ataque a un motor, ¿vale? Que va a consumir mucho más voltaje. Con esto no puedo atacar un motor. De hecho, aquí dentro, podéis acercar después, pues ahí hay 4 relés de mando, que son los que controlan los... o sea, hay 4 relés dobles para los 4 motores que tiene este dispositivo, que son los que soportan la señal de potencia, en este caso de 2 motores de continua pequeñito de 24 voltios.
Para el PLC lo único que ve es si estas señales se activan o no se activan, y estas señales van conectadas a un conjunto de sensores actuadores. ¿Vale? Aquí que tenemos, pues tenemos un sensor de metal. Esto de aquí tiene pegado un trocito de papel de plata. Aquí hay un sensor fotón de luminosidad para detectar que hay algo encima, así sabes si tiene algo encima. Aquí hay unos finales de carrera para saber si ha llegado al fondo o no ha llegado al fondo. En todos estos tutoriales hay unos finales de carrera. Tiene 3 posiciones, arriba, en el medio y abajo, y tiene unos interruptores. Por ejemplo, que yo le he dado esta señal, se ha cerrado la señal y le ha dado inicio a la secuencia. Ahora mismo está en ese estado que le han dicho que empiece, y va a estar aquí esperando hasta que detecte aquí algo de metal. Entonces yo detecto aquí algo de metal, se va a mover para arriba. Cuando yo toque aquí se para. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Una cosa es la realidad y otra cosa es lo que ve el sistema. El sistema lo que ha visto, el PLC, es que yo he tocado el final de carrera y por lo tanto ha parado la situación. Esto es lo que os decía yo el otro día de que alguien puede hacer así. Yo hago así y esto es lo que está viendo aquí, esa señal que se enciende y se apaga. Aquí tengo el sensor fotoeléctrico y ahora pues bajarán cada uno. Aquí tiene un pequeño panel que os podéis acercar, que se ve claramente cuando hay un sensor activado. Se ven aquí una pequeña lucecita para que tú sepas que el sensor está activado. Cuando hay una serie activada, pues se enciende aquí para que tú lo veas. Puedo hacerlo rápido. Bueno, pues este es el PLC cargando el único programa en su modo de programación. ¿Por dónde puedo seguir? ¿Cómo programarlo? ¿Cómo funciona el sistema de ejecución de programa? Bueno, vamos a ver el sistema de ejecución de programa. ¿Cómo funciona esto que acabáis de ver? Esto está relacionado con la ejecución del programa de un PLC, y esto es importante. ¿Vale? En el PLC como os he dicho, tiene una memoria RAM y donde allí carga tanto el programa como las variables. La ejecución del programa es una ejecución secuencial, es una serie de instrucciones que entiende el micro. Sumar dos registros, hacer una multiplicación, hacer comparaciones, todas las cosas que se pueden hacer en un micro. Pero hay que pensar en cómo funciona el PLC en relación a estas entradas y a estas salidas, todas las entradas y las salidas, porque los PLC están pensados para gestionar información que proviene de las entradas y de las salidas. Pues el funcionamiento es que en memoria hay dos zonas específicas reservadas para las tarjetas de entrada y salida. Cada tarjeta de entrada y salida tiene una zona de memoria reservada para ella, se suele llamar memoria imagen. En el stack de la memoria, ¿vale? Pues habrá algún sitio donde esté el programa, algún sitio más de variable, pero hay una zona que es la memoria imagen que está reservada para las salidas y para las entradas del PLC. El funcionamiento del PLC, que funciona con lo que sería el ciclo de autómata o ciclo de scan, es el siguiente. Y esto es lo que tenéis que tener claro cuando programáis un PLC. Una vez que se ha arrancado el PLC y funciona, y ha cargado en memoria el programa, estar en ejecución consiste en que repite las siguientes operaciones una y otra vez, que es lo que sería el ciclo de autómata o ciclo de scan. Pues consiste en leer las entradas. ¿Qué es leer las entradas? En ese momento de tiempo, el sistema operativo del PLC accede a las señales eléctricas de los puertos de entrada y las lee. Lee
si está a 0 voltios o está a 24 por cada una de ellas. Esa información la escribe en la memoria imagen, porque cada uno de los puertos tiene una variable concreta, una dirección de memoria concreta. En el estándar IEC1131 es muy común que veáis que las entradas, por ejemplo, las entradas binarias suelen tener una dirección de memoria que empieza por tanto por ciento i. ¿Vale? Se ve la tanto por ciento i 17, pues es la dirección 17 de las direcciones de memoria reservadas para las entradas digitales. Y ese tanto por ciento y 17 hace referencia al pin 17 de la tarjeta que tú tienes colocado. ¿Vale? Hay una dirección de memoria concreta para cada entrada. Las salidas, por ejemplo, suelen tener la etiqueta tanto por ciento Q. ¿Vale? Muchas veces podéis ver que es tanto por ciento Q y veréis X, W, por ejemplo X es para que es de bit, W es una salida que es analógica y tiene 16 bits. Pueden tener algunos otros, digamos, modificadores. Pero básicamente la clave es que hay una zona concreta de memoria y el programador, tú, tienes que saber, ¿vale? A ver si me explico el problema. Yo tengo que saber, cuando yo pincho esto, en memoria, ¿dónde tengo que ir a buscar ese dato? ¿Vale? Pues cada uno de estos puertos tiene un direccionamiento de memoria concreto en la memoria imagen. Cuando se ejecuta la opción de leer entrada, se mira el valor de la entrada, se copia en memoria y se hace para la siguiente. Se lee solo una vez. Una vez que hemos leído todas las entradas, entonces sí, voy a poner aquí, esto no es muy exacto, pero voy a poner, ¿vale? Ejecutar programa. Se ejecuta el programa una vez. Una vez. El código, un programa, está hecho igual que está hecho un código de C. Hay un conjunto de sentencias, ¿vale? Y yo tengo la primera sentencia y ejecuto de una en una hasta la última. Hay también bucles, hay bifurcaciones, lo que tú quieras, pero es un conjunto finito de sentencias secuenciales. Cojo el registro 1, lo comparo con el registro 2, si es mayor que 8 pongo un 7 en el registro 3, bla, 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 bla. Se ejecutan todas las sentencias de un programa, desde el inicio hasta el final, una única vez. ¿Y qué ocurre? Que durante la ejecución del programa, lo normal es que en la memoria donde están los valores asociados a los actuadores, a la salida, yo decida si pongo un 1 o no. Aquí hay una señal que enciende el motor. ¿Vale? Pues durante la ejecución del programa normalmente se escribe en la memoria de la salida. Pero se escribe en la memoria. Es decir, cuando se pasa por el programa y se dice, por ejemplo, que la dirección de memoria correspondiente al motor de esta cinta se active, no significa que se active el motor de la cinta, significa que la memoria que está aquí, motor, se pone a 1. Pero hasta que no termine la ejecución del programa completo, no ocurre la transformación de información que está en memoria a lo que ocurre en realidad, que es que cuando he ejecutado el programa una vez, escribo salida. ¿Qué es esto de escribir salida? Pues es el proceso contrario. El sistema operativo del PLC accede a la memoria y transforma la información lógica que tiene en la memoria en una señal eléctrica a los puertos de salida. Es decir, cuando se ejecuta el programa completo, entonces miro si el relé que controla la activación de este motor vale 1 o no. Y si vale 1, enciendo el relé. Y se queda encendido. Cuando termino esto, vuelvo a repetir. ¿Vale? Esto, los que programéis en Arduino, con cualquier otro microcontrolador, pues es, obviamente, porque al fin y al cabo los Arduinos no son más que otra forma de tener un microcontrolador, es el bucle que se hace con el while 1.
¿Qué significa while 1? Pues significa lo que habéis visto, que yo este pobre hombre lo he enchufado y va a hacer eso forever, para siempre. While 1. Siempre repite eso. Ahora mismo estamos hablando nosotros y él está. ¿Cuánto va esta entrada? No lo sé. Ejecuto el programa, escribo la salida. ¿Cuánto estaba de entrada? Ejecuto la entrada. No ha parado, desde que yo para hablar, no ha parado de hacer esa operación. De hecho, lo que ocurre es que está aquí haciendo, pues, está esperando a que ocurriera algo, que no pasaba nada. Pero ha estado continuamente ejecutando esto, continuamente. Leía las entradas, tomaba decisiones, activaba los motores, leía las entradas, tomaba decisiones, y esto en el problema del tren os decía, se activa un detector, pasa al siguiente estado y decía un microsegundo después se vuelve a preguntar, ¿vale? Un microsegundo no. Un ciclo de autómata después se vuelve a preguntar. El ciclo de autómata es lo que marca, o sea, cada ciclo de autómata leo las entradas una vez. Y mientras que estoy ejecutando el programa y mientras que estoy escribiendo la salida, no leo las entradas. Tiene que acabar el ciclo de autómata para volver a leerlo. El ciclo de autómata, bueno, pues este es el ciclo de autómata. ¿Cuánto tiempo dura este ciclo? Pues depende. ¿De qué? Pues normalmente depende de cuántas instrucciones tengas aquí. Si tienes muchas instrucciones, muy rápido. Si tienes pocas instrucciones, si tienes pocas instrucciones, muy rápido. Si tienes muchas instrucciones, pues es más lento. De hecho, esto de aquí que pone ejecutar el programa, ¿vale? Es un asterisco, esto es un poquito más complicado de lo que yo he puesto ahí. ¿Vale? Hay distintas formas de ejecutar el programa. Lo vamos a ver en la semana que viene. Vamos a ver el concepto de tarea y de división del programa en la tarea. Bueno, vamos a hacer el programa. Vamos a hacer el programa. El dispositivo no tiene, los PLC no tienen puertos de entrada y salida. ¿Por qué? Porque la idea es que a ti te llaman en Dubái, tienes que instalar se va a automatizar una planta desalinizadora, entonces te mandan allí 6 meses de tu vida hasta que consigues que la planta desalinizadora funcione. Funcione significa que todos los programas de todos los PLC, de todas las cosas estén funcionando y aquello esté en marcha, ¿no? Y una vez que está en marcha, tú te vas y eso no lo va a tocar nadie en 75 años. Entonces, obviamente, como solo necesitas acceder al dispositivo para cargar el programa en lo que es el arranque, pues no tiene sentido que este dispositivo pues tenga ni puerto USB, ni salida a pantalla, ni nada, sino que se programa con un dispositivo externo. Los primeros PLC, de hecho, se programaban con una pistola de programación. En el laboratorio queda alguno. ¿Qué era una pistola de programación? Pues nada, tenía aquí un conector, lo conectaba y la pistola era como una calculadora, con una pequeña display para enseñarte lo que estabas haciendo y con botones para poder meter instrucciones y vas línea por línea metiendo el código línea por línea, porque el código es secuencial, es código que se ejecuta una instrucción detrás de otra. A día de hoy, pues obviamente de lo que se dispone son se suele programar pues con algún PC en el que cargas la plataforma de programación de tu PLC. Yo aquí lo tengo cargado, este dispositivo, este PLC, tiene la única forma de comunicación que tiene es por vía USB. Los que vais a trabajar, los M340, tienen USB, también tienen Ethernet, también tienen Modbus, tienen otras formas de comunicarte con ellos. Algunos se pueden, por ejemplo, programar vía red. O vía wifi, como sea. En este caso es USB, un puerto serie, está conectado aquí a mi PC. Y yo en el que tengo del PC, donde tengo la plataforma, la aplicación de desarrollo de programas de Panasonic. Las plataformas de desarrollo las crean normalmente pues el fabricante del PLC. Es decir, Panasonic me ha vendido
este dispositivo por 250 € y me da el software para poder programar, para poder cargar el único programa que tiene. Por aquí, a ver si funciona. ¿Vale? Es el FP Win Pro 6.2 y es un entorno de programación pues como el que lanza el WinCC o que lanza cualquier entorno de programación de un lenguaje general. Lo que pasa es que está específicamente diseñado pues para este autómata. Este ya abierto, voy a abrir cerrar este. Cuando uno abre un entorno de programación, normalmente pues se habla, lo más normal es pensar en el concepto de proyecto. ¿Qué es un proyecto? Pues un proyecto es el programa normalmente de un único PLC y está compuesto de toda la información que le hace falta al sistema de programación para poder crear el código que se va a cargar en código fuente, digamos en un lenguaje de instrucciones que entienda el PLC, para poder cargarlo en memoria. Lo que ocurre es que, bueno, Panasonic tiene, pues yo que no sé, 30, 35 tipos de PLC diferentes. Tiene gama desde gama media, baja, alta, expandible, que no son expandibles, tiene un montón de referencias. Lo que ocurre es que un fabricante, por lo general, pues lo que tiene es que su plataforma de programación puede programar diferentes tipos de PLC. De tal forma que cuando tú le abres un proyecto, lo primero que le tienes que decir al proyecto es qué hardware tienes, qué equipo tienes, qué te has comprado, cuál es el micro y, por supuesto, qué tarjetas de expansión le has colocado. O sea, eso es lo primero que tienes que hacer para que aquello sepa, qué es. Es muy fácil, es que lo primero que tienes que decir es qué es lo que tiene para que sea capaz de tener un direccionamiento de memoria. Tiene que saber qué tipo de micro tiene para poder saber cómo codificar el programa y tiene que saber qué tarjetas de entrada y salida tiene para poder direccionarlas en memoria. ¿Cuáles tengo, dónde las tengo y dónde están? En este caso es muy fácil porque es un monocuerpo. Lo único que tienes que decirle es que es de tipo FPX32K C30R y decir, ¿por qué sé que es el C30R? Pues porque te has gastado 250 €. Sabrás tú lo que te has comprado. Aquí viene serigrafiado el micro que tú tienes. Los M340 os los vamos a dar la primera vez probablemente sin configurar. Y tendréis que ir mirando los M340 y en la serigrafía ir viendo qué es lo que pone en el micro y qué es lo que pone en las 4 tarjetas de entrada. Porque el M340 sí tiene 4 tarjetas pinchadas. Y tienes que ponerlas y tienes que decirle el orden en el que están pinchadas. Porque el orden en el que están pinchadas es lo que le va a permitir definir cuál es su posición de entradas y salidas. Porque el problema que tú tienes es, cómo yo sé en mi programa cuál es la dirección de memoria de este interruptor para poder tomar decisiones que tú vas a tener que decidir. ¿Vale? En este caso, pues tendríamos que decirle el tipo de PLC, el nombre del proyecto y aquí ya veis lo primero que podéis ver que es te dice que hay que escribir un programa. Vamos a ver este autómata sigue la norma del IEC 1131 y significa que el código puede estar, el programa está compuesto por muchos trozos de código que se llaman POU y cada uno de ellos puede estar en 5 lenguajes diferentes. ¿Vale? Lenguaje de bloque de funciones, FBD, diagrama de contacto, LD, diagrama secuencial, SFC, lista de instrucciones, IL y texto estructurado, ST. La norma te define 5 lenguajes. ¿Por qué brevemente? Pues porque cuando se decidió hacer una norma para que tú pudieras decir, la idea era básicamente que hace 30 años Panasonic tenía su propio lenguaje, Siemens tenía su propio lenguaje, Schneider tenía su propio lenguaje y eso le venía muy bien sobre todo pues a Siemens, que tiene el 70% del mercado. Entonces tú en tu currículum dices, yo sé programar Siemens o sé programar Beckhoff, porque cada uno tenía su propio lenguaje. Entonces ya hubo un momento y dijeron, eso no es funcional, vamos a hacer que los lenguajes sean únicos, un único lenguaje y que tú puedas poner una pegatina al PLC diciendo, yo respeto la norma IEC y entonces significa que mi plataforma de programación va a utilizar el lenguaje de IEC. Pues cuando eso se hizo, pues se juntaron los 5 grandes fabricantes y llegaron a un acuerdo y de ese acuerdo pues un poco era café para todos y se hicieron 5 lenguajes. Algunos de ellos se parecen, por ejemplo, algunos de ellos se parecen particularmente a uno de los lenguajes concretos de una empresa. El SFC pues era principalmente de Telemecanique, es
el lenguaje de grafo de contacto es un lenguaje gráfico que no tenían las otras marcas, pero bueno, pues se metió en la norma porque el telemecánica era importante. Pero bueno, realmente cada uno de estos lenguajes tiene unas características diferentes y lo que nos gustaría, Paco y mí, que aprenderéis este año es sobre todo a distinguir que efectivamente hay cosas que se pueden programar fácilmente en un lenguaje, que en otro es difícil, y saber escoger pues, en qué lenguaje resolver cada problema, que tampoco es tan complicado porque es bastante obvio. Pero hay que entender que cada uno de esos lenguajes están ahí porque funciona para algo y los 5 lenguajes valen, unos más que otros. Voy a empezar por el diagrama de contacto. Venga. Aquí a la izquierda este es el explorador de proyecto. ¿Vale? En el explorador de proyecto viene toda la información necesaria para crear el proyecto. Hardware, ¿vale? Y también otro tipo de cosas, como por ejemplo librerías que puedes utilizar librerías de código. Tienes que decir también pues, cómo se va a hacer la ejecución del programa, lo vamos a ver mañana, cómo se estructura la ejecución del programa, las variables, ¿vale? Cómo estructuras las variables que tienes, ¿vale? Qué variables has definido. Y por último, el código. ¿Cuál es el código? ¿Qué código tienes que ejecutar en el programa? ¿Cómo se estructura y cómo se organiza? Aquí ahora mismo pues aparece todo ese tipo de información y aquí a la derecha pues lo que aparece ya es la pantalla específica para crear código digamos, hemos creado un programa muy sencillo que tan solo está hecho con un programa de código tipo ladder y esto es sentencia de código ladder. ¿Vale? Eso es sentencia de código ladder. Os dije que el ladder era un lenguaje gráfico que ibas pintando contactos y bobinas. Voy a poner aquí M1, no puede ser M1 porque no puede ser, variable 1, vale. He creado una variable en memoria que se llama var1, ¿vale? Y le voy a decir que cuando la variable 1 se encienda, me encienda una de estas salidas. Y dice, bueno, ¿dónde están en memoria? Cada fabricante te dice, mira, pues cada uno de estos pines tiene una identificación concreta y te explica cómo se hace. En este caso es muy fácil, aquí serigrafiado, en cada uno de estos pines donde tú has atornillado el cable, viene en las salidas una Y y en la entrada una X. Entonces, el cable que viene por aquí, pues va desde el Y0 hasta el Y15. ¿Vale? Si yo enciendo el Y, voy a encender a ver qué pasa con el Y3. Vale. Yo le digo, cuando la variable se active, la variable Y3 se encienda. Esto es casi que no la mundo, ¿vale? De los PLC. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que esto funcione? Este código está en el PLC. Está puesto en un lenguaje que es IEC compatible, que no tiene nada que ver con los lenguajes que es capaz de interpretar el PLC. Tengo que compilarlo, que tengo que coger toda la información que está aquí, con toda la información que viene aquí, y crearlo en algo que entienda el dispositivo. ¿Vale? Esto es compilar. Pero una vez que lo compile, ¿vale? Esto lo tengo por aquí, el botón de compilar, ¿vale? Lo compilo, lo que hace el PC es que coge este programa y aquí en este PC, mi portátil, tiene, ¿vale? Pues algo ridículo, pero de 7K de programa, que es el código fuente que tiene que ejecutar el PLC. Pero está aquí. ¿Vale? Si yo quiero que lo ejecute sea él, me tengo que conectar al PLC, coger este código y copiarlo aquí y después ya darle que lo ejecute él. ¿Vale? Es una cosa bastante obvia. Por eso aquí todos los sistemas tienen el sistema de modo online. Modo online es que una cosa es en la plataforma de desarrollo de código y otra cosa es conectarme al PLC que estoy programando. Cuando yo me conecto, ¿vale? Te cambia un poco la pantalla y te dice ya, tu PC está conectado a la memoria de tu PLC. Y lo primero que te dice es, ten cuidado, porque el programa que tú tienes puesto en tu plataforma de desarrollo no se parece en nada al programa que tienes cargado en memoria ahora mismo en este PLC.
En los PLC siempre hay muchísima advertencia. Ten cuidado, dice, ¿por qué? Ten cuidado que este código ha tardado 6 meses en desarrollarse. Ten cuidado a ver si lo vas a sobreescribir y lo vas a perder. Porque cuando yo le digo, te dice, ¿estás seguro que quieres descargar el código que tú tenías aquí? ¿Lo quieres descargar aquí? Cuando tú dices que sí, lo que hubiera antes desaparece. Lo borra. Coge el programa entero, como solo hay un programa, un PLC solo tiene un programa, entonces, si tú le has cargado un segundo programa, el primero lo pierdes. Y se borra. No queda almacenado, no hay papel de reciclaje, no hay nada, se borra. Entonces, por eso te lo he preguntado 2 veces. ¿Estás seguro que quieres descargarlo? ¿Estás seguro que quieres sobreescribir lo que hubiera antes y machacarlo con el tuyo? Sí. Una vez que hace eso, aquí ha cambiado. No sé mucho desde ahí, pero es muy normal en los sistemas de desarrollo modernos que aquí esto aparece una pequeña animación de la memoria de tu PLC. ¿Qué significa que es una animación? Aquí aparece un cuadrito que está en verde en blanco. Esto significa que él está detectando que en la posición de memoria correspondiente a la variable var1 que tú has definido, que está en este PLC, ahora mismo hay un 0. ¿Vale? Si yo le pincho aquí 2 veces, he forzado he ido. O sea, tengo control de la memoria. He ido con desde mi plataforma de programación y he hecho lo que se llama un forzado de memoria. He ido a la variable var1 que está aquí. ¿Vale? var1 es una variable de programa, está aquí, y le he puesto un 1. Yo. Pues aquí le he puesto un 1. ¿Por qué? Porque desde mi PC tengo control total de la memoria del PLC. Y el PLC estaba ya en modo ejecución. Y estaba haciendo una cosa una y otra vez. ¿Vale var1, 1? No, pues i3 vale 0. ¿Vale var1, 1? No, pues i3 vale 0. ¿Vale var1, 1? No, pues i3 vale 0. Eso se le estaba preguntando cada ciclo de autómata. En el momento que yo lo he puesto a 1, que se ve aquí en verde, i3 lo ha puesto a 1, ha encendido el motor y esto se ve hacia arriba. ¿Por qué se ha parado? Porque yo le he puesto aquí un relé de seguridad anti-estudiante, ¿vale? Anti-alumno, y entonces cuando llega a un determinado momento corta el motor para que no lo queméis, ¿vale? Pero si venís aquí arriba, i3 sigue valiendo 1. Lo que pasa es que se ha cortado la alimentación del motor de forma automática, ¿vale? Porque yo he metido aquí una lógica cableada. Esto es lo que se llama, la lógica cableada se suele utilizar todavía a día de hoy mucho para seguridad. El sistema, yo tengo aquí un sistema lógico que corta la alimentación del motor que no depende del PLC. Que depende únicamente de que se toque o no se toque aquí un relé. Lógica cableada de seguridad. El motor sigue intentando estar activo, pero le corto la alimentación para que no se queme el motor porque ha llegado al final de carrera. Pero la señal sigue activa. Vale. Pues aquí podemos programar el proyecto. Voy a cerrar este proyecto. Abrir. Vale. Este es proyecto más de control manual. Control manual. Compilar todo. ¿Estás seguro que quieres machacar el anterior? Sí. Vale, pero otra. ¿Qué es este programa? Lo he puesto rápidamente para poder habilitarme a mí el control manual de este sistema. Control manual significa que una persona va a controlar los actuadores. Lo único que tengo aquí son un montón de sentencias con un montón de variables que están en memoria que me permiten atacar desde la I0 hasta la I14. ¿Vale? Entonces puedo ver cuál es el efecto de todos los actuadores. Voy a encender el I0. ¿Sí escucháis? ¿Escucháis? Estas son las 2 patitas del relé que están activando. Estas son salidas al relé. Están por aquí los relés. Este parece que no hace nada hasta que activo el 1. Entonces, ¿qué es el veis 0? Veis que tengo un motor que es capaz de ir hacia arriba y hacia abajo, y lo que tengo son 2 bits. Uno controla el sentido y otro controla el que se enciende o que se apague. Este pasa lo mismo. Uno es el encendido apagado y otro es el encendido. Si podríamos mirar por aquí, podéis ver cuando pasa por determinados sensores se activan las señales de sensores. Este me gusta mucho. Este es el de las
la cinta transportadora, que también puede ir de derecha a izquierda. Tienes una bocina, igual que tienes por aquí una luz. Este es el otro, gira para un lado, gira para el otro. Hay una luz. Y también controla un dispositivo, si no me equivoco. Aquí tenéis que ver un 1 o un 4. 8, 4, 2, 1, 3, 7. Y aquí ya tenéis que volverse loco, ¿no? ¿Ese es un qué? Pues lo que tengo es un BCD que puedo colocar un número en 3 con 4 bits. Bueno, ejecutar el código, ejecutar esta sentencia una detrás de otra. A vosotros os ha dado la sensación de que esto funcionaba en modo continuo, aunque en la realidad se está ejecutando con un bucle, while 1, que leía las entradas, ejecutaba el código, decidía o no si escribía la salida y entonces escribía la salida. Lo que pasa es que esto, el tiempo de scan, es para nuestro punto de vista, para la velocidad que tiene este sistema, esto era instantáneo. Pues te da la sensación de que es continuo. Pero obviamente va implementado de una forma instantánea. 16. Ciclo de scan, la memoria, las tareas también. Vale. Las tareas van aquí. Aquí a la izquierda, aquí le puedo quitar del modo de ejecución, ya no está ejecutando. Cuando no está en modo de ejecución, ya ni lee las entradas, ni ejecuta el programa, ni la salida, no hace nada. Todas las salidas por defecto se suelen poner a 0. Desactivar todas las salidas signifique eso lo que signifique. En el concepto de ejecución de programa, bueno, pues es algo que puede ser bastante más sofisticado de esto que estáis viendo aquí. Ahora vosotros, para ejecutar este programa, consiste en irte a la línea número 1 y decir, vale, para cada una de estas líneas siempre te haces una pregunta. A I8 le copio lo que valga la dirección de memoria PI8, que yo estoy haciendo manualmente. Cuando él he ejecutado todas estas sentencias, se acaba el ciclo de scan, o sea, de ejecución del programa, y escribe la salida. Es decir, este es el único código que hay. Vale. Este es el único código que hay. Esto es un único programa con una única tarea con una única POU de tipo programa. Pero existe la posibilidad de tener estructuras de ejecución más sofisticadas. El concepto, y ese va asimilado al concepto de tarea. ¿Vale? Aquí a la izquierda, en el programa aparece una opción donde pone tarea. La tarea, básicamente, es una forma de estructurar el código que hay en un PLC para poder normalmente gestionar diferentes elementos en paralelo. Y esos diferentes elementos en paralelo pueden tener diferentes, digamos, necesidades. Por ejemplo, yo puedo tener una tarea que se encargue de monitorizar que todas las ventanas de esta habitación estén cerradas. ¿Vale? Y en el caso de que una habitación, de que se abra una ventana, pues yo tengo un sensor de apertura de la ventana, pues suena una alarma. Una pi, ¿vale? Pero ese mismo PLC que está visitando las ventanas, eso tiene una tarea que es control de las ventanas, es el que está controlando, pues, ¿qué sé? Los sistemas de detección de incendios, que lo hace en paralelo. O sea, tiene que vigilar por una las ventanas y por otro lado la detección de incendios. Cuando se detecta un incendio, pues tiene que pues, activar una serie de aspersores, señales de alarma y hacer cosas que son más sofisticadas que enciende una bombilla. Eso desde el punto de vista de la programación y de lo que está haciendo este PLC, pues son dos tareas diferentes, cada una con su código. ¿Cómo se hacen los PLC la ejecución en paralelo de cosas diferentes? Lo hace con lo que se conoce como pues,
partición del tiempo. O sea, primero ejecuto el código de mirar las ventanas y después ejecuto el código de ver lo que está pasando con el sistema de detección de incendios. Entonces puedes tener distintas tareas. Ahora, cuando tienes distintas tareas, tienes que ejecutar un poquito, coordinar, pues, digamos, cómo se reparte en el tiempo. La forma más tonta, es decir, en cada ciclo de autómata ejecuta una vez la tarea de ventanas, una vez la tarea de incendio. Pero puedes tener estructuras más sofisticadas. Puedes decir, no, mira, la tarea de la dirección de ventanas no es crítica. La tarea de detección de incendio es crítica. Entonces, por cada 10 veces que ejecutes el código de incendios, me ejecutas una vez el código de las ventanas. Vale. Entonces, digamos que estás dándole más tiempo de micro a una tarea que a otra. Porque por cada 10 veces que ejecutas una tarea, ejecutas una a la otra. Vale, pues eso se puede hacer. Puedes tener tareas con diferentes prioridades desde el punto de vista del tiempo de micro que ocupan. Vale, pues esto, en las tareas se pueden gestionar esas ideas. Pues, ¿cómo se suele hacer eso? Pues por ejemplo, las tareas les puedes... la forma más común es que las tareas se pueden programar de dos formas, lo que se llama cíclico o periódico. Cíclico es que el ciclo de scan lo hace todo lo rápido que puede. O sea, tal y como termine de ejecutar el programa, lanza otra vez el programa. O sea, cuando termine de ejecutar el programa, termine de ejecutar la salida, automáticamente vuelvo a leer las entradas y comienza un nuevo ciclo de automático. Pero hay veces que dicen, no, yo quiero que esto se ejecute cada 10 segundos. Eso es muy típico. Entonces le dicen que hay una tarea que se ejecute cada 10 segundos. Es decir, lo de la ventana lo mira cada 10 segundos, lo del incendio lo mira cada microsegundos, cada milisegundos. Tú puedes tener diferentes periodicidades en la ejecución de las tareas. Y después está también el concepto de tareas disparadas por evento, que eso es muy normal y es necesario. Yo tengo un código, yo tengo el código de lo que tengo que hacer si hay un incendio. ¿Vale? Pero ese código no lo quiero ejecutar. Solo lo quiero ejecutar si hay un incendio. Entonces tengo un trozo de código en memoria que no es una tarea que no estoy ejecutando. Que no estoy ejecutando hasta que se ocurra un evento concreto. El evento normalmente en programación recibe el nombre de interrupción. Cuando se produce una interrupción, que es que he detectado algo concreto, bien en mis entradas, bien en mi salida o bien en el código y estoy ejecutando, tomo la decisión que a partir de ese momento tengo que lanzar el código de interrupción. Suelen ser tareas pequeñas, cortas, que no tienes que estar siempre ejecutando y que solo quieres que se ejecuten en determinadas ocasiones. Por ejemplo, una interrupción para mandar un mensaje vía web, o sea, vía correo electrónico, no lo sé, solo lo que se ejecute en un momento concreto. Pues puedes tener tareas que no sean ni cíclicas ni periódicas, sino lanzadas por interrupción. ¿Vale? Todo esto ¿cómo diría yo? Esto es porque vosotros tenéis que entender que se puede hacer. Porque realmente los problemas que vamos a resolver en este curso son tan sencillos que no vamos a gestionar tareas. Vamos a tener que pensar en esa capa de gestión de tareas. Las tareas son siempre cosas de gestionar múltiples cosas en paralelo, con diferentes prioridades o naturaleza. Nosotros vamos a estar siempre programando lo que conocemos como el modo automático. El modo automático de un sistema es que yo me he comprado estas cintas transportadoras para llevar las cajas de aquí a allí. Ya está, para eso es para lo que me he comprado. Entonces, decido, lo que vamos a programar es la tarea de cuando esto tiene que llevar una caja de un lado a otro. Y eso por lo general lo vamos a hacer con una única tarea que se ejecuta de forma cíclica lo más rápido posible. No nos vamos a tener que hacer la gestión de interrupciones y de prioridad. Pero que sepáis que obviamente que en esta parte izquierda ahí se pueden tener formas de ejecución más complejas, siendo la cíclica y la periódica la más importante, junto con la de interrupciones. Bueno. Proyecto. Voy a cerrar este. Ya para terminar, os voy a enseñar
lenguajes. Yo puedo programar mi código en distintos lenguajes. Antes he enseñado el ladder, que es el que vamos a aprender la semana que viene, y este es el lenguaje SFC, que como veis, pues así de primera os puede parecer, os puede recordar a los diagramas de estado, porque de hecho, digamos, es una generalización de los diagramas de estado. Estaba en el estado inicial, que no estaba haciendo nada. Ahí tiene ese estado que se llama Z1, que está esperando a que ocurra algo. Ese ocurre algo, veis a la derecha un cuadrito que pone, no se ve muy bien, pero pone XC. XC es el sensor, es el puerto donde está conectado el cable que viene a este sensor. ¿Vale? Cuando XC detecte el metal, pues pasa al siguiente paso. Ahí no lo habéis visto porque ha sido muy rápido. ¿Vale? Ahí lo volvéis a ver. ¿Veis algo raro? No sé si habéis visto algo raro. Esto parece un diagrama de estado. Solo hay una cosa que no cuadra. ¿Qué es lo que no cuadra aquí de lo que hemos visto en la clase anterior? ¿Vale? Esto es normal, está ahí, está esperándolo ahora. Esto me quiero llamar la atención de esto. Tomar los dos caminos. Que toma los dos caminos. ¿Vale? O sea, dicho de otra manera, ¿habéis visto que hay dos cajitas verdes a la vez? ¿No? Dos cajitas verdes a la vez, bueno, pues dos cajitas verdes a la vez, con lo que os expliqué la semana pasada de grafos de estado, no tiene sentido, porque es lo que os he dicho, que en grafos de estado, en cada instante de tiempo está solo en un estado. Y sin embargo hay dos. Estaba Z2 y Z5 activado a la vez. Vale, os he dicho que este lenguaje, que es el lenguaje SFC, ahí tiene dos Z7 y Z8 a la vez, ahora Z7 y Z10, estoy evolucionando esas dos cajitas de forma diferente, es una generalización de los grafos de estado. De hecho está basado en otro concepto que se llama redes de Petri, que es lo que vamos a estudiar después de estudiar el lenguaje ladder. Pero bueno, como veis, hay un lenguaje que está directamente basado en el concepto de grafo de estado. Pues nada, lo dejamos aquí. Os recomiendo simplemente en las prácticas, pues os volvéis a ver esto un poco y veis la diferencia entre el monocasco y el M340, y a partir de ahora lo que la semana que viene vamos a aprender es ya a utilizar, no vamos a utilizar ni para Sony M340, sino como decir, para empezar a programar el lenguaje ladder, utilizando pues un autómata real, que es la plataforma, digamos, que es el autómata de